Bien, entonces vamos a compartir el pizarrón para empezar el desarrollo de la clase. Ok, el día de ayer anoche estábamos viendo con los chicos, definiendo un poquito lo que es el concepto de derivada, ¿sí? Nuestro tema de estudio es la derivada. Entonces, para algunos estudiantes que ya repiten por alguna circunstancia, pues se les va a hacer un poco más fácil comprender. Pero yo lo he buscado definir de la mejor manera, ¿sí? Me explica de la mejor manera. Entonces, primero, para entender lo que es la derivada, hacemos alusión a dos términos, como son la pendiente de una recta, tangente y la secante, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una curva, como en este caso un círculo, y la atravesamos con una recta, a esta recta tomaría el nombre de una secante, ¿no? Esto sería una secante. Ujú. Bien, entonces esto sería una secante porque corta a esta curva, que es un círculo, en dos puntos. Aquí en este punto de aquí y en este punto de acá. Pero si nosotros trazamos una recta de esta naturaleza a este mismo círculo, a esta misma circunferencia, tomaría el nombre de tangente, que la vamos a denotar así. Bueno, pongámosle su verdadero nombre. Un segundito, ya. Como tangente. Sí, entonces tenemos aquí nosotros que a esto le vamos a llamar la tangente. Bien, aquí tenemos también una recta tangente a una curva que en este caso podríamos bien definirla como una elipse. Sí, y a otro tipo de curvas, como en el caso de acá, hicimos a una curva polinómica. Sí, a una función polinómica le trazamos una recta tangente por aquí. No nos salió tan bien, pero esa es la idea. Bueno, cuando hablamos de derivada, hay que asociar esos parámetros, tangente y secante. Pero ¿qué función desempeña la tangente? Bueno, para hacerlo un poco más simple, si nosotros tenemos aquí una curva, nosotros podemos trazar en distintos puntos, aquí, 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 rectas tangentes, ¿sí? Rectas tangentes a esta curva. Pero, ¿qué es esto de la recta tangente? Bueno, la recta tangente a un punto no es otra cosa que una recta que corta, que topa a la curva en un solo punto. Y ahora le vamos a asociar otro término, la pendiente, que la tenemos aquí con la letra M. ¿Qué es la pendiente? Bueno, la pendiente es un valor numérico que nos mide la inclinación que tiene esa recta con respecto a un eje de referencia, en este caso el eje X. Entonces, la pendiente mide que el valor de inclinación que tiene este ángulo que está aquí, que forma la recta con el eje X. Entonces, esos términos hay que tenerlos asociados. Pendiente, derivada y tangente. Muy bien, acá lo vamos a entender mejor. Tenemos aquí una curva. Sí, vamos a tratar de hacerla mejor a esta curvita de aquí. Ya. Vamos a hacer esta parte de aquí. Vamos a hacerlo más. Que nos dé una especie de... Más o menos así sería. Ya. Entonces, si nosotros nos proponemos una curva de esa naturaleza f de x igual a x al cuadrado, para comprenderlo mejor, ¿no es cierto? Damos valores x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3, que los tenemos aquí en esta recta de acá abajo, el eje x, ¿sí? Y aquí tendríamos el eje y. Entonces, f de menos 3
es como tener menos 3 al cuadrado igual a 9. ¿Sí? Menos f de menos 2 es como tener menos 2 al cuadrado 4, f de menos 1, 1, ya tenemos los valores acá. Y hemos graficado, cuando vale menos 3, más o menos 9 por acá. Menos 2, 4 que está aquí. Podemos incluso hacerle las líneas de proyección para que se vaya viendo. ¿Ya? Y cuando vale, estos puntos son clave. Bien, cuando vale 3, etcétera, etcétera. Podríamos dar infinitos valores, pero es suficiente para tener una idea. Ok. Tenemos estos valores. Yo me voy a centrar aquí en el punto 2. Solo un poquito más grande. Aquí en este punto. En el punto 2. ¿Sí? ¿Qué pasa en el punto 2? Cuando doy un valor de x de 2, automáticamente me da que la curva corta en el punto 4. ¿Sí? En y, en la ordenada 4. Ahora sí, entonces venimos acá. Es para ir entendiendo. X lo damos como punto inicial que vale 2. ¿Sí? Ahí me quedo en ese punto. Entonces, cuando yo le doy el valor de 2, automáticamente obtengo una imagen f de 2 que es igual a 4. Este igual, vamos a mejorarlo. ¿Sí? Es igual a 4. Y eso no es otra cosa que y. F de cualquier valor es y. Bueno, entonces tengo una x inicial, 2, y una y inicial, podríamos ponerlo así, aunque no es muy conveniente ponerlo, pero bueno. 2 y una y inicial, 4. Ahora, voy a hacer variar. Voy a darle un incremento, que al incremento lo vamos a anotar con delta x, ¿sí? Si le doy incremento a x de 1. Entonces, ¿cuánto vale ahorita? Nuestro x valdría 3, ¿sí? Dándole un incremento de 1, nuestra x vale 3. Por lo tanto, f de 3 es igual a 9, igual a y. ¿Sí? Podríamos llamarle a este un y final, ¿no? Podríamos llamarlo así. Bien, pero ¿qué pasa con el incremento de y en cambio? Ahora, y final vale cuánto, perdón, el incremento de y va a ser y final menos y inicial, ¿sí? O y2 menos y1. Podríamos también ponerle de esa manera. Entonces, el incremento de y vale 9, que es lo que vale acá, menos el inicial, que era 4. 9 menos 4, 5. Entonces, vemos que cuando x toma un incremento de 1, y también tiene un incremento de 5. ¿Sí? Y tiene un incremento de 5 cuando el incremento de x es 1, partiendo desde luego desde el punto 2. Es decir, cuando yo tengo acá 2, ¿sí? Y le doy el incremento de 1, llega a 3. El incremento de x es 1 y el incremento de y de 4 subió 1, 2, 3, 4, 5. Por acá está más o menos 9. Lo que no le dibujé yo, esto es 9. ¿Ya? Entonces, el incremento es de 5 en la variable y. Ahora, vamos, como hay incrementos, también hay decrementos, o podríamos decir que la curva decrece. Sí, crece, crece, crece y decrece. Démosle otro tipo de incremento, un incremento que le haga disminuir a la variable x. Por ejemplo, de menos 1, ¿sí? El incremento de menos 1, es decir, le haríamos así. Ahora, x va a valer 1, ¿sí? Entonces, f de 1 es igual a 1, porque 1 al cuadrado es 1. Esto sería nuestro y. Entonces, ahora el incremento de y va a ser y inicial cuando tenemos, partiendo de acá de 2, ¿no? ¿Cuánto valía el y inicial? El y inicial valía nuestro, lo dejamos por aquí, donde está, ya, y inicial 4. Entonces sería y final, en nuestro caso y final sería 1.
1 menos 4 nos da menos 3. ¿Sí? Menos 3, es decir, nuestro incremento es negativo. Asimismo, cuando tenemos un incremento negativo de menos 1, es decir, delta X sería X final menos X inicial, es decir, 1 menos 2, porque de aquí estamos partiendo de 2. 1 menos 2 es menos 1. Entonces, cuando le hago un decremento de menos 1, también tengo un decremento de menos 3. Veamos, aquí en la gráfica, X, aquí está en 2, le hago un decremento de menos 1. Y también la curva decrece de 4 a ¿cuánto? A 3, a 2 y a 1. Es decir, decrece menos 1, menos 2, menos 3. Y aquí estaría nuestro punto cuando vale 1. Ahora, estos valores que yo estoy dando es para entender cómo se comportan los incrementos. Pero nosotros cuando estudiamos límites dimos incrementos de un delta y de un épsilon mayores que 0, pero eran tan pequeños, ¿sí? Podemos darle aquí, por ejemplo, 2,5, 1,5, 2,1, 2,01, 2,0001, incrementos demasiado pequeños. De tal manera que esta recta secante, la de amarillo, porque está entre el punto 9 y el punto 1, ¿sí? Va a ir aproximándose, va a ir bajando este punto va a ir viniendo, miren, de tal manera que aquí ya está aquí el punto cuando le doy el valor de 2. Cuando le doy el valor de 3 está por acá y cuando le doy entre este intervalo abierto, recuerden lo que decía el límite, en un intervalo abierto dábamos incrementos, ¿no es cierto? Ahora, va a llegar un punto en que, un momento en que este punto mueve y se pone casi aquí, casi, no digamos ahí. Y la recta secante es ya casi la misma recta tangente que tiene este ángulo de inclinación. Entonces, ¿y cómo es que se comporta eso? Se comporta cuando existe un límite, ¿sí? El límite de aproximación. Entonces, para definir un poquito más formalmente esto, yo lo hice de la manera más sencilla, para que entiendan. Hay otra manera de explicarlo, también lo podemos hacer pero lo hice de la siguiente manera. Tomé una función y igual a f de x, ¿sí? Y a la variable x le dimos un incremento. Entonces, f de x más un incremento delta x. Un incremento puede ser, en nuestro caso, le dimos de cuánto acá, de 1, pero podemos dar de 0.01, 0,5, 0,7, incrementos pequeños. Bueno, yo le doy un incremento. ¿Y qué sucede? Que cuando nosotros le damos incremento a x, también obtenemos un incremento en y. Entonces, le hacemos un incremento, si a la función dada, ¿sí? Le doy un incremento a la variable x, también obtengo un incremento en la variable y. Para obtener el valor del incremento de la variable en y, voy a restar la función original, ¿sí? De esta función que le estoy dando el incremento. Entonces, menos quiere decir que voy a restar menos y al restar menos y también se resta menos f de x. Entonces, esto le hago como una resta de algebraica, ¿no? Delta y, me queda delta y este y con este menos y se hace 0. Es igual a f de x más delta x menos f de x, lo que tengo acá. Ahora, para hallar la razón de los incrementos, quiero hallar cuál es la razón que tienen estos incrementos. Divido delta y para delta x, porque son los dos incrementos, incremento de la variable dependiente y el incremento de la variable independiente. Y obtengo esta expresión, delta y sobre delta x es igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora, el miembro de la derecha, este miembro, ¿sí? Este miembro, no, por definición, cuando este incremento tiende a 0, por definición de límite, decimos que el límite cuando delta x tiende a 0, cuando este incremento tiende a 0, de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, es por definición, no pongámosle la derivada, pongámosle la tangente, es, aunque sí, interpretándolo de esta manera, es la tangente, ¿sí? La tangente del ángulo alfa, que no es otra cosa que la pendiente. Y a esta
Y ustedes miran, ¿y por qué es la tangente? Porque miren, cuando este punto se aproxima de 3, cada vez que se hace más pequeño, cada vez que el incremento tiende a ser 0, esta recta tangente, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el punto 1, cada vez que bajo el incremento se hace bien pequeño, ¿sí? Este valor tiende a hacerse tan pequeño como sobreponerse a la recta tangente, a la recta secante. Entonces esa recta secante podríamos decir que se convierte casi en la tangente, pero en el punto límite. Por eso digo aquí que esta expresión de acá es el límite cuando este incremento tiende a cero. Cuando el incremento es demasiado pequeño, tender a cero quiere decir que es demasiado pequeño. ¿Sí? No es exactamente cero, entonces es la tangente. Y por definición, a esta expresión de acá se conoce como la derivada, que la vamos a denotar derivada de y con respecto a de x es igual al límite cuando el delta x tiende a cero de delta y sobre delta x. O también en su defecto podemos poner lo siguiente. La derivada delta y sobre delta x es igual al límite cuando delta x tiende a cero de la función evaluada en x más un incremento menos la función sobre delta x. Algunos autores le ponen con h, eso es lo de menos, ¿sí? Le ponen con h límite cuando de delta y sobre delta x es igual al límite cuando h tiende a cero de la función de x más h menos f de x sobre h. El incremento para mí es delta x, porque estamos hablando de la variable x, no de h, pero algunos autores le ponen h, ¿sí? Una forma de llegar a estas definiciones. Es la más fácil de entender. Entonces nos dice que ya planteando el teorema fundamental del cálculo, ¿sí? Nos dice lo siguiente, la derivada de una función de una variable. La definición fundamental del cálculo diferencial es la siguiente, ¿sí? La definición fundamental del cálculo diferencial, que vamos a estudiar el cálculo diferencial entendiendo lo que es la derivada. La derivada de una función es el límite, ¿sí?, de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a cero, lo que yo acabo de demostrar acá. Es el límite de la razón, razón quiere decir división, del incremento de la variable, que es la variable y, de la variable de la función, al incremento de la variable independiente, el variable independiente es x, cuando este, quiere decir cuando este incremento tiende a cero. Y eso es paso sencillo la definición de la derivada. Entonces, cuando nosotros nos digan, ¿sabes derivar? Sí. ¿Qué es derivada? Bueno, la derivada es el límite, ya usted explica, es el valor del valor de la pendiente de la recta tangente a un punto cualquiera de la curva. Pero eso tiene que estar procesado en su cerebro. Porque de aquí en adelante lo que nos queda es derivar que es lo más fácil. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Por mi parte no, ingeniero. Muy bien. Ay, ay, ay. Ahora, si a ustedes les dijeran lo siguiente, y estoy más que seguro que algunos estudiantes han sido, hálleme la derivada, vamos a ponerlo por acá, dicen, hallar la derivada, no, antes de eso, los símbolos de la derivación. Explico esto para los estudiantes que son nuevos y que están recién entendiendo esto. Los símbolos de la derivación, si nosotros tenemos nuestra función y igual a f de x, ¿sí? ¿Qué pasa? Es que tengo una superficie no muy firme en el mouse, por eso no me deja escribir bonito. Ya, y igual a f de x. Entonces, cuando queremos hablar de la derivada, nosotros tenemos estos símbolos. Derivada de y
con respecto a dx. Ese es 1. El otro símbolo, de una vez también lo voy a poner, que es igual, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Es igual. Derivada con respecto a dx de f de x. También se hace de esta manera. La otra podría ser f' de x. También es una forma abreviada de poner la derivada. O, en el mejor de los casos, y'. También suele escribirse como... Todos estos símbolos representan la derivada. ¿Sí? Y otro que no es muy usado, pero para ciertos casos sí. También, ¿no? Esto depende del autor del libro, entonces él escribe a usted todo esto para que tenga una idea de que no todos los textos dominan una nomenclatura. Hay textos que le van a poner así, hay otros que así, otros así, otros así. La de Leibniz, que es el inventor del cálculo a la par con Newton, él utiliza esta, la más común. Nosotros vamos a utilizar, yo creo que y f' de x. Sí. ¿Por qué no? Ahora, la definición en sí es de y sobre de x, pero de y es un incremento, un valor, y de x también es un incremento, un número. Es decir, esto sería una fracción. Y a esto por el momento no lo vamos a considerar todavía como una fracción, sino como como un símbolo que nos dice la derivada. ¿Sí? Ahora, ya cuando estudiamos ecuaciones diferenciales o diferenciales, ahí sí se toma como parte separada. En nuestro caso, si nos ponen esto de y sobre dx igual a, por ejemplo, a x cuadrado, que es lo más simple. Me dicen, halle la derivada de esta función. Entonces usted dice, bueno, está mal dado el ejemplo. Vamos a ponerle... Ya, todavía entonces, dejemos hasta ahí. Esta simbología familiariza. Vamos a suponer que nos dicen que hallemos la derivada, ¿sí?, de la función y igual a 3x cuadrado. Ya. Yo simplemente puedo poner f' de x, que ya es hallando la derivada. Esto va a ser 6x. Ya. Vamos a comprobar esto. Vamos a comprobar. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, siguiendo el orden que yo les di. Después ya lo hacemos más fácil. Vamos a darle un incremento a x, ¿sí? Entonces, y un incremento a y. Entonces, y va a tener un incremento, delta y, al igual que x va a tener un incremento. ¿Sí? ¿Hasta ahí están siguiéndome? Sí, profe. Ya, bueno. Sí. ¿Y qué hacíamos de aquí? Restábamos la función original. Entonces, restamos menos y igual a menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto nos queda de la siguiente manera. Y menos y se anula, simplemente me queda acá el incremento delta y, ¿no es cierto? Delta y. Delta y va a ser igual a ¿qué? A 3 que multiplica. Ustedes son expertos en factorización, x cuadrado más 2x por delta x y más delta x al cuadrado, ¿no es cierto? Menos 3x al cuadrado. ¿Sí? Estoy desarrollando. Resté y al mismo tiempo resolví esto y le resté la expresión que tenemos acá abajo. Un poquito rápido, ¿no? Entonces tenemos delta y es igual. Podemos hacer lo siguiente, aquí 3 por x, me queda 3x al cuadrado, más 3 por 2, 6x, multiplicado por delta x, y más 3 delta x cuadrado, menos 3x cuadrado.
Podemos reducir términos semejantes algebraicamente. Este término con este término se van. Y puedo incluso sacar factor común. Entonces me queda que delta Y es igual a factor común delta X. ¿Ya? Delta X. Y aquí me quedaría 6X, ¿no es cierto? 6X más 3, incluso pudimos haber sacado el 3 también como factor común. Saquémosle de una vez al 3, ¿ya? Que nos quede bien sacadito esto. Quedaría 3 delta X, ese sería mi factor común aquí. Entonces 6 para 3 me queda a 2X. Delta X queda como factor común más 3 para 3 me queda simplemente un delta X aquí. ¿Ya? Ahora, ¿qué hacíamos para hallar la razón de los incrementos? Dividíamos. Dividíamos para delta X. Delta X. Ajá. Y dividíamos para delta X. Listo. Entonces, nosotros obteníamos lo siguiente aquí. Si dividimos para delta X, vemos que se nos elimina esto de acá, ¿no? Se nos elimina esto. Y nos queda lo siguiente. Nos queda delta Y sobre delta X igual a 3 que multiplica a 2X más delta X. Ya podemos seguir esto, nos queda 3 por 2, 6X más 3 delta X. Cuando nosotros aplicamos el límite, cuando el incremento delta X tiende a 0, de delta Y sobre delta X es obtener la derivada de Y con respecto a de X. Entonces, esto es igual al límite cuando delta X tiende a 0 de la función 6X más 3 delta X. Ajá. Entonces, la derivada de Y con respecto a de X va a ser igual. Aplicando el teorema de límites, voy a hacerlo límite cuando delta X tiende a 0. ¿De quién? De 6X. Más el límite cuando delta X tiende a 0 de 3 delta X. Si se dan cuenta que los límites sirven, pero no hay que profundizar tanto en los límites. Esto es más importante que estar profundizando en límites. Ok, entonces la derivada de Y con respecto a de X es igual. El límite de esto, miren que tengo un incremento de delta X y acá simplemente 6X. Más el límite de esto, reemplazo aquí delta X es 0 por 3, 0, es 0. Por lo tanto, la derivada de Y con respecto a de X, que es lo mismo que de ser f' de X, no es otra cosa que 6X. Y yo creo que eso pusimos al inicio. Miren cuánto espacio nos ahorra después saber tablas de derivación. Esto yo lo sé porque domino el cálculo diferencial e integral. Pero aquellas personas que no tienen conocimiento les toca ir haciendo por esta forma. Esto es en términos generales. Ahora, ya aplicando la definición para no ir a estar haciendo todo eso, nosotros le vamos a aplicar directamente esta formulita, ¿no es cierto? Derivada de Y es igual al límite. Entonces usted lo va a hacer de la siguiente manera. Estoy explicando los pasos que debe de seguir. Simplemente si a ustedes le dan la función Y igual a 3X al cuadrado, ¿no es cierto? Le dicen derive, Y igual a 3X al cuadrado. Es lo que dice. Según tengo entendido que la derivada de Y con respecto a dx no es otra cosa que el límite
cuando delta X tiende a 0, de la función evaluada en X más el incremento delta X, menos la función dada. Aquí es más. Todo esto dividido para el incremento delta X. Esta es la definición que usted va a utilizar, ¿sí? Entonces va a aplicar esa definición. Usted dice, ok, entonces, como no quiere escribir, simplemente escribe Y', más rápido. Y' es igual. Quiere decir la derivada. Al límite, cuando delta X tiende a 0, ¿de qué? De la función f de X, es decir, de 3, ponemos X más delta X, pero elevado al cuadrado, menos la función 3X al cuadrado. Todo esto dividido ¿para qué? Para delta X. Vean, se le hace un poco más simple esto. Ahora, entonces Y' es igual al límite cuando delta X tiende a 0. Esto voy a hacer así, el cuadrado de la primera cantidad, ya saben que sale, bueno, por hacer esta lo voy a hacer despacio. Es al cuadrado más el doble producto de X por delta X más delta X al cuadrado. ¿Sí? Menos 3X al cuadrado. Todo esto sobre delta X, ¿no es cierto? Bien, ahora, si nosotros multiplicamos esto, nos queda que Y' es igual al límite cuando delta X tiende a 0. Multiplicando arriba tendríamos 3X al cuadrado más 3 por 2, 6X por delta X más 3 delta X al cuadrado, ¿no? Delta X al cuadrado y menos 3X al cuadrado. Todo esto sobre delta X. Bien, vamos acá. Entonces Y' es igual al límite cuando delta X tiende a 0. Y vamos por acá. O sea, simplificar este 3X al cuadrado con esto menos 3X al cuadrado. Y simplemente me queda 6X por delta X más 3 delta X al cuadrado. Dividido para delta X. Ahora, si nosotros dividimos todo para delta X, sabemos que esto nos queda Y' igual al límite cuando delta X tiende a 0. 6X dividido para delta X simplemente me va a quedar 6X más 3 delta X. Ya dividiendo esto, ¿no es cierto? Y si aplicamos el teorema de los límites, Y' va a ser igual. Este límite aquí simplemente es lo mismo, 6X. Y esto de acá, 0, simplemente 0. Por lo tanto, Y' es ¿cuánto? 6X. Y esta es la forma correcta de derivar utilizando límites. Acá yo hice otra, es algo parecido, pero les hice como más o menos la demostración, cómo fue la demostración de los incrementos, que lo que se hace, que se haya la razón. Pero ya no hay, ya ustedes en los ejercicios no tienen que explicar tanta teoría, sino aplicar directo. Es decir, yo le digo, derive esto utilizando límites. Este es el procedimiento, el que está en la parte derecha. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Yo, ingeniero, me quedé confuso en la parte de arriba. Se despejó el 3x al cuadrado Ajá. en la tercera ejercicio. Aquí primero, segundo, aquí. Espera, ya te indico. En la parte de aquí. Sí, es ahí. Ya. Ahí no. Ya, 3 por x al cuadrado, ¿cuánto te da? 3x al cuadrado. 3 por 2, 6x por delta x. 3 por delta x cuadrado, 3 delta x No, cuadrado. no, eso sí, antes de Ya, eso. El que hizo antes de ahí. eso. Aquí, El tercero, pues, para sacar eso de ahí. El tercero. ¿Cómo sacó el tercero? no te entiendo. Esta parte de El aquí. tercero. No, no, arribita.
Ah, De factoreo, factoreo. Ah, tú dices, ¿cómo saqué esto? Sí, Esto es, mijo, un binomio al cuadrado, que me dice que es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el doble producto de la primera cantidad por la segunda, y más el cuadrado de la segunda cantidad.